Voy a explicarte qué es el carisma exactamente. ¿Cuál es la fórmula que hará que tú incrementes muchísimo tu puntuación carismática? Porque si a día de hoy tú no eres una persona carismática, no es porque te falte ninguna especie de don natural. Es simplemente que no estás aplicando la fórmula correcta. Winterland, tell me all your secrets. Ya te he contado que mi libro, Tú dejas huella, ya está disponible en preventa. Y en él te explico exactamente cómo convertirte en una de esas personas que dejan huella, que impactan. Y lo haremos con ejercicios concretos y desafíos para ayudarte a implementar y conseguir los resultados que buscas en tu relación con otras personas. La fecha del lanzamiento es el 28 de abril, pero puedes reservar ya tu ejemplar para ser el primero en recibirlo. Te voy a dejar el enlace abajo, en la descripción, para que tengas acceso a la preventa desde este mismo momento. O si lo prefieres, puedes escribir en tu navegador 30kcoaching.com/libro. Venga, vamos a ver qué es esto del carisma y cuál es su fórmula. Vamos a ver cuáles fueron las primeras teorías para ponernos en contexto. Te sorprendería saber qué teorías hubo en torno al carisma a lo largo de la historia. Algunas de ellas llevaban el tema a un terreno de misterio e incluso magia, aunque poco a poco el concepto fue tomando forma. Por ejemplo, el sociólogo alemán nacido a finales del siglo XIX, Max Weber, hablaba del carisma como una cualidad extraordinaria, un poder sobrenatural otorgado de forma mágica a unos cuantos seres humanos desde su nacimiento. Esto significaba que el carisma de ningún modo se podría trabajar o desarrollar, pues era una propiedad innata de unos pocos y sin posibilidad de intervención a través de aprendizajes o entrenamientos de ningún tipo. El objetivo del carisma era el ejercicio de la autoridad sobre las personas. En la misma época, el sociólogo francés Gustave Le Bon hablaba de una cualidad equiparable al carisma, lo que él llamaba prestigio, y lo describía como el dominio que ejerce una persona sobre la mente de otras. Y este dominio suponía la principal fuente de toda autoridad. Le Bon incorporaba comparaciones entre ese prestigio y la hipnosis, que daba lugar a un efecto imitativo. Por su parte, e inspirado en este último, el neurólogo austriaco Sigmund Freud seguía comparando el carisma con la hipnosis, pero incorporó a esta comparación una identificación afectiva por parte de lo que él llamaba la masa, hacia la persona que ejercía el carisma, es decir, hacia el líder. Y esta identificación afectiva es un elemento crucial para la fórmula a la que estamos a punto de llegar, pues refleja otro ingrediente fundamental para el carisma, que se aleja de la autoridad, que era el principal protagonista hasta el momento. Bien, ¿qué es el carisma a principios del siglo XX? Si echamos un vistazo a teorías más actuales, ya en el siglo XX, el profesor universitario estadounidense Bernard Bass vinculaba el carisma a la capacidad para ampliar y elevar los intereses de las personas, es decir, de los empleados en sus teorías de liderazgo. A finales de siglo, el profesor Boaz Shamir comienza a vincular el carisma con la habilidad para fomentar la autoexpresión de las personas y también para magnificar su autoconcepto. Se mencionan elementos muy diferentes entre sí, pero todos parecen tener en común la idea de que el carisma es, de algún modo, un impacto en otros. Se trata de la habilidad para tener un efecto determinado en las personas. Bien, entonces, ¿qué es el carisma en nuestro siglo, en el siglo XXI? Ya en nuestro siglo XXI, desde la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, se llevó a cabo una investigación a través de la cual se pretendía llegar a comprender qué elementos son exactamente los que determinan que una persona sea percibida como carismática. La investigación, llevada a cabo por la psicóloga social Amy Cuddy y sus consultores Matthew Kohut y John Neffinger, llegó a la conclusión de que existen dos factores que, combinados, dan lugar a la fórmula perfecta del carisma. Estos dos factores son la accesibilidad y la autoridad. Fue famosa la declaración de Maquiavelo en la que afirmaba que, puesto que es imposible ser temido y ser amado al mismo tiempo, un líder debe optar siempre por ser temido. Y esta idea caló hondo en el mundo de la empresa, teniendo todavía en la actualidad un peso importante en el modo en que se concibe el liderazgo y la influencia.
Sin embargo, Amy Cuddy y su equipo refutaron tajantemente esa teoría con su investigación. No solo dieron a la calidez y la proximidad un papel protagonista en el carisma, sino que incluso establecieron que el mejor modo de influir en las personas de forma efectiva es combinando lo que Maquiavelo consideraba incombinable: el amor y el miedo. O en otras palabras, la accesibilidad y la autoridad, la calidez y la competencia. Y así llegamos a la fórmula del carisma. Se trata de una presencia más o menos equilibrada de autoridad y accesibilidad. La accesibilidad y la autoridad son dos características bastante opuestas, pero se pueden compatibilizar. Y precisamente, las personas más carismáticas son las que consiguen transmitir una buena autoridad y una buena accesibilidad. Cuando conoces a alguien nuevo, tu subconsciente, sin que tú te des cuenta, claro, evalúa automáticamente en qué medida esa persona transmite autoridad y accesibilidad. Es decir, en qué medida esa persona te resulta carismática. Cuando tengas en tus manos tu ejemplar de mi libro, Tú dejas huella, te acompañaré a lo largo de un proceso transformador para desarrollar las competencias concretas para convertirte en una persona irresistiblemente carismática. Recordatorio: si adquieres mi libro durante esta fase de preventa, conserva el comprobante de compra donde aparecerá la fecha. Voy a hacer un regalo a mis primeros lectores y es posible que muy pronto necesites tu comprobante para canjear tu premio. Y por cierto, activa las notificaciones de este canal para enterarte el primero en cuanto tenga todo listo para ofrecer este regalo, este premio a mis primeros lectores.